Nuestro tema de esta tarde se llama Excusas del hombre ante el llamado de Dios. Y fíjate bien, en esta tarde vamos a hablar acerca de la vida de Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Qué es lo que conocemos en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro tiempo? ¿Cuáles son las excusas del hombre ante el llamado de Dios? Vamos a entrar en el tema. Quiero que vayas tomando apunte. Y nuestro estudio de esta tarde dice, es interesante observar que en cada persona hay una respuesta diferente ante el llamado de Dios. No todo el mundo reacciona de la misma forma cuando Dios les hace la invitación a cumplir su voluntad. También es importante destacar que el hombre y la mujer que aceptan el llamado de Dios en sus vidas son personas que se sienten realizadas y felices. ¿Cuál es la noticia de esta tarde? Que si no has respondido al llamado de Dios, tu felicidad no está completa. Ok, te lo dejo de tarea ahí. ¿Cuáles son las consecuencias de no responder al llamado de Dios? La infelicidad. Nunca vas a estar completo, nunca vas a estar pleno, nunca vas a estar conforme. ¿Ok? ¿Cuáles son las actitudes más comunes que presenta el hombre ante el llamado de Dios? 3 cosas. Cuando Dios llama a un hombre, el hombre presenta 3 circunstancias. ¿Cuáles son? Rebeldía, cobardía y obediencia. Te explico rápido. ¿Por qué la rebeldía? Algunos toman una actitud de rebelión contra Dios y como resultado nunca se sienten realizados. Las personas que se rebelan en contra del llamado de Dios nunca serán felices. Te lo repito, las personas que se rebelan en contra del llamado de Dios nunca serán felices, o sea, estarán incompletas. ¿Por qué la cobardía? Otros no se rebelan contra Dios, sino que se acobardan. Piensan que el llamado es muy grande o tienen temor de decir sí a Dios por una u otra razón. Ok, una persona o Dios te profetizó a través de una persona, te lo confirmó a través de una palabra, como el tema de la semana pasada. Pero cuando tú te enteraste que Dios tenía un llamado para ti, te acobardaste. Porque nunca fuiste a ese llamado que Dios te había hecho. Pero puede suceder que exista obediencia. Y la obediencia es la actitud correcta cuando conoces y sabes cuál es tu llamado. La respuesta al llamado o la invitación de Dios debe ser, heme aquí, Señor, envíame a mí, como lo fue el caso de Isaías. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y esa debería ser la respuesta de cada uno de nosotros ante el llamado de Dios. Si en esta tarde, yo sé que el Espíritu Santo te está incomodando en tu corazón, para que en esta tarde podamos decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Ok? Pero si tu respuesta no es esa, ¿cuál es la noticia? Hay cobardía en tu corazón y hay rebeldía en tu corazón también. ¿Ok? Ven, vamos a avanzar. Veamos 7 excusas que algunos hombres de Dios pusieron frente al llamado o al llamamiento del Señor y que son las mismas que ponemos hoy en día. Primera excusa, considerarse indigno. ¿Qué quiere decir esto? Muchos no responden al llamado de Dios porque se consideran indignos. Te explico qué quiere decir eso. La primera respuesta de Moisés frente al llamado de Dios fue que él no era digno. Como expliqué anteriormente, algunas veces nos vemos nuestras faltas y debilidades y creemos que somos indignos de ser llamados para cumplir ese propósito. Y veamos el caso de Moisés. Hoy vamos a estudiar sobre la vida de Moisés. Cómo fue que Moisés se negó a cumplir ese llamado y cómo es que Dios lo lleva o lo conduce a ese llamado. Éxodo 3:11 dice, entonces Moisés respondió a Dios y dijo, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué está diciendo Moisés? Me siento indigno para cumplir esa tarea que tú me estás dando. Y eso a muchos nos ha pasado. Yo me cuento contigo. Porque muchas veces piensas de dónde Dios te sacó.
y ahora sientes que no eres capaz. ¿Ok? Segunda excusa, temor al rechazo. ¿Qué dijo Moisés? Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, ¿no se te ha aparecido Jehová? Wow, ¿no? Imagínate, el Señor mismo se le presenta a Moisés y platica con él. Y aún así Moisés no lo cree. ¿Eso cómo se le llama? Temor al rechazo. ¿Ok? Y Jeremías 1:8, también en Jeremías, esto es lo que responde. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Muchos se sienten indignos, muchos le tienen temor al rechazo, por eso es que no cumplen su llamado en Dios. Punto 3, la excusa de la incredulidad. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? O sea, tú estás pensando, Dios no te lo dijo, ¿cómo vienes a decírmelo a mí? ¿Estás de acuerdo? Entonces fíjate bien, en respuesta a las excusas de Moisés, Dios le da 3 señales. Aún con las señales, todavía el Señor se toma el tiempo y todavía el Señor se ha tomado el tiempo con nosotros. Ya sanó tu esposo, ya sanó tus hijos, ya te sacó de la deuda, ha hecho una gran cantidad de milagros. Es más, Dios te sacó del hospital y todavía no crees o no quieres responder al llamado de Dios. Híjole, estoy sintiendo el poder de Dios ahorita. Yo sé que Dios está redarguyendo ahí. Entonces, ¿qué respuesta le da a Dios? Le da 3 señales a Moisés. 1, la vara se convierte en serpiente. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Éxodo 4:2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. ¿Y qué sucede con esa vara? Se convierte en serpientes. Es la primera señal que le da. ¿Cuál es la segunda señal que Dios le da a Moisés? Su mano se volvió leprosa. Ok. Y dice Éxodo 4:6, le dijo además Jehová, mete tu mano, ahora tu mano en tu seno. Él metió su mano en su seno. Y cuando la sacó, dice, heme aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Wow. ¿Quién más puede hacer eso? Fíjate, te explico rápido. Dios ya sanó tu esposo, la esposa, el hijo, te sacó del hospital, te quitó el coronavirus, te quitó la deuda y aún así no logras acudir al llamado de Dios. Hace 2000, 4000 años en el tiempo de Moisés, ¿estaremos en el mismo lugar el día de hoy? Claro que sí. ¿Ok? ¿Qué otra señal le da Dios a Moisés? El agua se convirtió en sangre. Y dice Éxodo 4:8 y 9, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creen a estas 2 señales ni oyen tu voz, tomarán de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán en sangre sobre la tierra. Wow, 3 señales poderosas que le da Dios a Moisés. Y aún Moisés se siente indigno, y aún Moisés siente rechazo, y aún Moisés tiene incredulidad. Pero cuando le da estas 3 señales, que yo pienso que a más de uno de nosotros nos ha dado más señales que a Moisés, y todavía estás pensando ahí si debes servirle a Dios o no le tienes que servir. Bueno, ahí te lo dejo de tarea. Punto 4, la excusa de no poder hablar. Ahí te va, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto la excusa? Yo no sé hablar, yo no me siento listo, yo siento que no soy capaz. Bueno, a lo mejor quieres hablar como político, pero el político aquí no sirve. Ok, entonces Moisés, ¿qué le dice? La lengua no me funciona. Y si yo voy a ir a Faraón para sacar a tu pueblo, imagínate, mira cómo hablo. Y muchos hemos puesto esa excusa.
la excusa de no poder hablar. Jeremías 1:6, yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Jeremías estaba joven y Jeremías decía, yo soy un joven, ¿quién me va a creer de los ancianos? Y Moisés decía, yo no puedo hablar bien. ¿Ok? La respuesta de Dios a Moisés fue esta, en Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al que ve al ciego? ¿No soy yo Jehová? Wow, imagínate. Si piensas tú que no tienes elocuencia para hablar, si piensas tú que no tienes las buenas palabras, te digo algo, hay alguien a tu alrededor que necesita que le hables. ¿Ok? Éxodo 4:12 dice, ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Wow, imagínate. Le hemos hablado a políticos, le hemos hablado a empresarios, le hemos hablado a mucha gente. Y nunca estamos pensando que le vamos a hablar a alguien. Porque el mensaje de la salvación está en tu corazón, porque el mensaje de Jesucristo está en tu corazón y hay mucho que Él ha hecho por ti allí. 5. La excusa de la inferioridad. Éxodo 4:13-14. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio de que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y el que habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirle y al verle se alegrará en su corazón. Wow. Imagínate, Jehová se enojó ¿con quién? Con Moisés. Yo no quisiera ver a Dios enojado contigo. Yo no quisiera ver a Dios enojado conmigo. Yo me cuento. ¿Ok? Así es que tenemos que acudir al llamado de Dios. Y dice acá, algunas veces le sugerimos a Dios que mejor envía a otro que nuestro concepto está más calificado que nosotros. Otras veces nos hacemos preguntas tales como, ¿por qué me escogiste a mí si hay personas más inteligentes que yo? Recuerde que esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Escucha bien, si te has sentido o tienes la excusa de la inferioridad, créeme que lo que te hace falta es identidad, porque tú eres hijo del Dios Altísimo. ¿Ok? 6. La excusa de ser joven. Jeremías 1:6-7. Yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Me dijo Jehová, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Wow, esa es no es una opción escoger, sino que Dios te está diciendo en esta tarde, a todo lo que te envíe irás y a todo lo que te mande hablar, lo dirás. Así es que ahí te lo dejo de tarea. Está bueno este tema. La excusa número 7, la excusa del trasfondo familiar. Y aquí es donde muchos han sido derribados. La excusa del trasfondo familiar. Jueces 6:15. Gedeón le respondió de nuevo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Wow, o sea que Gedeón era el más pequeño. Y Gedeón decía, Señor, ¿por qué me envías a mí? Si tengo otros hermanos que son mucho más grandes que yo, que están más capacitados, que saben de la guerra, que saben hacer tantas cosas. Pero Dios, fíjate bien, Dios no busca el exterior, busca tu corazón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la excusa del trasfondo familiar. Algunas veces esta es la excusa que le damos a Dios. Señor, yo soy pobre, mi familia es muy humilde, soy del campo, ¿ok? ¿Qué yo le hago hoy? ¿Cuál es su excusa en frente al llamado de Dios? ¿Cómo le responderá al Señor cuando lo llame? ¿Está dispuesto a poner algo que usted ama en el altar? Y esto es el reto de esta tarde. Yo quiero que te tomes un tiempo ahí y que puedas analizar estas 7 excusas que puso Moisés,
que puso Jeremías, que puso Gedeón, de esos 3 hombres, están escritos en la Biblia porque hicieron algo que le agradó a Dios. Primero los llamó, luego los capacitó y después los envió. Por eso dice que en esta tarde debes tomar una decisión para poder decirle, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál va a ser tu reto de esta tarea? Que tú vayas al altar, que te pongas a cuentas con Él. ¿Y de qué se trata de ir al altar? Te lo explico aquí. Cada llamado de Dios en nuestra vida trae consigo un precio que pagar, que pondrá en el altar. Hay muchos que han puesto dinero, fama y carrera. Otros han sacrificado sus sueños, ambiciones y deseos para ponerlo a Él en primer lugar. La respuesta debe ser, Señor, heme aquí, envíame a mí. Debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa para cumplir nuestro llamado. Algunas veces tenemos que sacrificar la mitad de nuestro salario, la mitad de nuestro tiempo, nuestro negocio o cualquier otra cosa. Podemos decirle hoy al Señor, Señor, envíame a mí, yo iré en tu nombre. Dios no está buscando habilidad, sino disponibilidad. Dios tiene un propósito divino con cada uno de nosotros y debemos estar dispuestos para ir a donde Él quiera enviarnos. Te repito cuál es la tarea de este tema. Ve con tu pastor, pídele que ore por ti, ponte a cuentas con el Señor y pídele perdón por no acudir a tu llamado. Y una vez que le pides perdón, le entregas estas 7 excusas a Dios y le pides perdón por cada una de ellas. Perdón por sentirte inferior, perdón por tener temor al rechazo, perdón por la incredulidad, perdón porque a veces sientes que no puedes hablar, perdón por la situación de la inferioridad que has sentido. Es más, pedirle perdón porque a veces te sientes joven y sientes que no estás capacitado. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos que pedirle perdón por sentirnos indignos de compartir su palabra. Tarea, ve al altar, entrégale estas 7 situaciones al Señor. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Que tú le entregues en ese altar un pacto. Le vas a tener que entregar familia, le vas a tener que entregar trabajo, le vas a tener que entregar ministerio, le vas a tener que entregar todo lo que ocupa primer lugar en tu corazón. Vas a tener que hacer pacto con Él. Una vez que le pides perdón, haces pacto con Él. Tenemos que pagar el precio para acudir al llamado de Dios.